sangre y sangre por luchar contra el narcotráfico desde hace medio siglo, para que los berracos gringos no se metan tanta cocaína en la cabeza. Y entonces las gracias son un insulto. No, no tienen por qué insultarnos. Allá no han muerto, aquí sí. Luego, aquí la orden del comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia es que aquí defendemos la soberanía con nuestra vida. Y que advertimos que Colombia no se deja amenazar y que el que pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo. Volvamos a establecer una gran confederación de una Colombia grande, entre las naciones que hoy existen que fueron de la Gran Colombia. Porque solo si unimos lo que fue la antigua Gran Colombia, México volverá a mirar hacia el sur y Brasil volverá a mirar hacia su Suramérica, y las tres más grandes economías de toda esta América Latina y del Caribe volverán a plantear la bandera de la unidad para que no nos irrespeten. Es en la división que nos irrespetan. Es hablando cada uno solo por su lado, a veces defendiendo intereses codiciosos al interior de sus países, a veces escondiendo el rabo de paja que hay, por el cual nos están insultando, y no solamente insultando, sino humillando, y no solamente humillando, sino matando nuestras gentes. Equivocados o no, son nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y si tienen que ir ante un juez, que vayan. Pero en Colombia no hay pena de muerte. Y por tanto, los que nos matan en Colombia desde afuera, primero, no tienen perdón de Dios, y segundo, no pueden ser aplaudidos por nosotros, y tercero, el ejército de Colombia debe defender a todo y toda ciudadana colombiana en el territorio nacional. Y entonces tenemos que hablar de soberanía, no como nos pasó en Panamá. De sus lecciones tenemos que aprender. La soberanía se defiende con la vida. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Termina este curso con el nombre del capitán Hugo Rafael Moncada Gómez, 200 subtenientes, 163 hombres, 37 mujeres, 197 colombianos, 03 panameños. Por armas, bueno, tenemos una relación por armas. De las comunidades de donde provienen estos 200 subtenientes, hombres y mujeres: campesino 11, desplazados 20. Fíjense el cambio en la historia de Colombia, que los campesinos son menos que los desplazados. Se podría hacer un bonito análisis ahí, y terrible, lamentable. Indígenas 5, afrodescendientes 5. Esto va marcando que el origen, ya por nuestra estructura social actual, moderna, ya no es mayoritariamente rural, sino urbano. Sería bueno saber si de grandes ciudades o de pequeñas y medianas, y de qué territorios viene y se va configurando el ejército de Colombia. El dato no lo tengo aquí, ojalá algún día me lo entreguen. Bien, pues felicito obviamente a Alejandro. No es fácil ser el primero, le decía
A veces cuando uno es el primero, se le convierte en una prisión ser el primero durante toda la vida. Y a veces hay que saberse escapar de esa esclavitud. Lo puede atenazar a uno hasta el punto de que se dañe la vida y termine uno sumergido en la soberbia. Y la soberbia no es buen consejero tampoco. Él ya tendrá su carrera por delante. Le he deseado la mejor de las suertes, el hecho de ser primero en el curso inicial, como cuando uno hace el bachillerato también. Marca. Eso no es un caso más, un hecho anecdótico, un momento de alegría o de orgullo para él y la familia cuando se pone una medalla de ese estilo, sino que marca por toda la vida. Marca al principio para bien. Bueno, entonces ayer estábamos en el Tarra. Tarra es una región en guerra. Catatumbo, norte de Santander, haciendo algo que me parece también importante analizar y para sus análisis militares. Siempre hay que hacer análisis militar. Un militar no es simplemente un hombre o una mujer que sabe usar las armas. Hay toda una ciencia para eso, muy matemática. O que logra tal sensibilidad que sabe cuándo no usar las armas. Tema más difícil todavía, que ha estado en prueba durante estos años en muchos hechos que nos han ocurrido en el país, sobre todo al frente de la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuándo no usar un arma? Se ha aprendido mucho a tal punto que el nivel de popularidad, de favorabilidad, según encuestas de las dos instituciones, Ejército y Policía Nacional, más difícil en la Policía Nacional, dado que siempre está al lado permanentemente de la ciudadanía, expuesta a ella y al servicio de ella, sube permanentemente. Cuando sube permanentemente ese indicador vía encuesta, el cariño de una población hacia su fuerza pública en general, aparece lo que se llama la moral, que repiten mucho en los periódicos. La moral es ni más ni menos la capacidad que tiene uno de hacer sacrificios por los demás. No es fácil. Y en una sociedad de esta época de la historia mundial es más difícil, porque lo que nos están enseñando es lo contrario, que solo hay que sacrificarse por sí mismo y no pensar en los demás. Y aquí la fuerza pública, por definición, esa es su característica central, es un sacrificio por lo demás, que la gente, antes que nada, la gente del pueblo, de nuestro pueblo. Y es la naturaleza, es el territorio, es el aire, es una bandera, pero las banderas son símbolos de la gente. Detrás de cada símbolo, llámese bandera, escudo, etcétera, insignias, lo que está es la gente y nunca hay que olvidar eso. Si se defiende una bandera es porque se defiende una gente. Y en este caso, lo que hay que defender es la gente de Colombia. La moral está en la capacidad creciente, no puede ser baja, tiene que ser muy alta, de querer sacrificarse por los demás. Ya sabemos a qué punto llega ese nivel de sacrificio, que puede extinguir la vida. Esa moral depende es del amor, de nada más. No tiene que ver con los indicadores de conocimientos técnicos, etcétera. No tiene que ver con las matemáticas. Tiene que ver con el amor, que es un sentimiento, y es el amor de uno hacia su patria, sabiendo que la patria es la gente, y es el amor de la gente hacia uno. Uno se desmoraliza
si siente que la gente dejó de amarlo. Y entonces, como institución, la encuesta mide el grado de amor. Y el grado de amor por la fuerza pública en este gobierno ha subido. No es que atrás haya sido baja, pero sí venía de capa caída. Y entonces subirla es un éxito y eleva la moral. Esa es la definición exacta de elevar la moral. Aquí hay 3 panameños, ciudadanos de Panamá, que me llaman la atención. República del Caribe, que fue de la Gran Colombia y fue parte de la República de Colombia. Y siempre ahí tenemos unas tensiones porque la historia nos puso separados. Pero sí sería bonito que el Ejército Nacional, a través del análisis militar, desde la óptica militar, pudiera sacar un libro algún día que nos dijera por qué Panamá no es de la República de Colombia. Porque tiene que ver con el ejército también. En 1903 ya existía el nuevo Ejército Nacional. Recordemos que la fase histórica del Ejército de Colombia tiene 2 y un interregno dificilísimo en donde no había Ejército Nacional. El primero es el Ejército Libertador. Se acaba por allá en 1851, algo así, por decreto de gobierno. Y ese decreto de gobierno fue motivado porque el general supremo del Ejército Libertador, indígena y presidente de Colombia, José María Melo, no hay cuadro de él en el Palacio de Nariño, está olvidado, quisieron que se olvidara el general. Está enterrado en los campos de Chiapas y aún no encontramos sus restos. Yo he querido traerlo, pero ese es el deseo, no sirve tanto como para la realidad. No hemos encontrado sus huesos. Fue fusilado por un ejército conservador en una época revolucionaria de México. Él estaba a órdenes de Benito Juárez. Por sus ideas que lo llevaron a participar en todas las batallas de Simón Bolívar, todas, incluso las que Simón Bolívar no estuvo, y después de la muerte de Bolívar lo llevó a defender con las armas la idea gran colombiana en Venezuela, para tratar de que se mantuviera en la Gran Colombia con las armas en la mano. Fue derrotada la historia de la Gran Colombia por ahora, y él se fue a pelear en otros países, luchando siempre por la libertad, que fue lo que le enseñó Bolívar. Hay una frase de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos que me regaló el encargado de negocios, yo le devolví el regalo. Pero en la medallita que siempre cargaba aquí en mi billetera, la tenía muy emocionado ahí. El juramento decía, o dice, que todas las personas que integran las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos juran luchar contra la opresión. Ese es el mismo juramento que nosotros hemos hecho. Y ese lo puso Bolívar, porque hace parte de la generación de los emancipadores, como los fundadores del Ejército de los Estados Unidos fueron también, al lado nuestro. Hacemos parte de la misma historia, y es más o menos en las mismas épocas donde América se llenó de libertad y de repúblicas. La única monarquía que queda en América es Canadá y la respetamos, pero en general todos y todas las americanas con mucho heroísmo luchamos, porque somos descendientes de ellos, por la libertad y la república. Yo diría por la democracia, que la palabra vino después y es una lucha. Pero entonces sí sería bueno preguntarnos por qué, si una vez desaparece el primer ejército libertador y el general Melo es olvidado, por una razón básica,
fue presidente elegido por los obreros de Bogotá para acabar la esclavitud y defender la industria nacional. Y los ejércitos esclavistas rodearon esta ciudad y por allá en Faca derrotaron al general José María Melo y acabaron por decreto con el ejército libertador y transaron acabar la esclavitud, pero a cambio de que reconociéramos que seres humanos de color diferente, traídos a la fuerza, fueran tratados como propiedad privada de los esclavistas y a cambio de su libertad se les pagara del Tesoro Nacional por indemnización. Asqueante. Y es páginas de la historia que no debemos olvidar. Después vino las guerras y guerras y guerras, de las cuales no hemos salido, y no hubo un ejército nacional, sino muchos ejércitos, casi siempre cada uno liderado por un hacendado. Defendían sus tierras y cómo defender su tierra, propiedad privada. Pero no había un concepto de nación, de democracia, de lo colectivo, de la patria, sino de regiones e intereses. Yo creo que parte de eso hoy nos marca también nuestra historia actual, porque también hay grupos queriendo ser ejércitos particulares al servicio de hacendados que son hoy, todos ya lo sabemos, narcotraficantes. Y nos hacen matar entre nosotros por codicia, porque el narcotráfico es un negocio de la codicia. Y esto pues lo he recalcado muchas veces. Si la codicia gobierna Colombia, se acaba la vida. Codicia y vida son antagónicos. El alma codiciosa no está viva, termina en manos de la muerte o es instrumento de la muerte. Bien, el Segundo Ejército Nacional entonces se creó después de décadas en lo que se llamó la regeneración, Constitución de 1886, que duró un siglo hasta hace poco. Nosotros la derogamos, Constitución del 91, pero se mantuvo la idea del Ejército Nacional como eje central. Y aquí salen unas ideas concretas. Una, lo que hemos decidido como pueblo, a menos que cambie la Constitución del 91, es que solo la fuerza pública tiene armas. Monopolio de las armas, le dicen eso aquí a mi cúpula. Monopolio de las armas, es una escogencia, pudo ser otra, en Estados Unidos es otra. Y ahí hay masacres y masacres por doquier. Pero nosotros escogimos una que es la orden de la Constitución. Nadie más que el ejército debe tener, el ejército, la fuerza pública debe tener armas. Se hace una excepción hacia las compañías de seguridad privada. Un periodista, y debo hablar de eso aquí porque tiene que ver con oficiales del ejército y con el ejército, llegó a insinuar que entonces nosotros estamos usando las compañías de seguridad privadas para el crimen. Las compañías de seguridad privada, no todas, obviamente, no la mayoría, sí están siendo usadas para el crimen, pero no fue en este gobierno. Data desde la época en que se crearon las Convivir. Las Convivir fueron armadas en 20.000 armas oficiales por la Superintendencia de Industria. ¿De qué? De seguridad. De seguridad. Nunca, ni una pistola de esas 20.000 armas retornó al Estado. Ojo con eso. ¿Dónde están esas armas? Viejas sí están, pero ¿dónde están? Año 93, por allá, la fecha exacta no la encuentro. Es decir, esas armas entregadas por el Estado armaron al narcotráfico en Colombia. Ustedes no pueden deliberar, pero yo sí.
Entonces hago estas frases porque tienen que ver con la violencia. El Estado creando el empoderamiento del crimen. Con esas armas, ¿cuántos soldados mataron? ¿Cuántos campesinos humildes murieron? 90,000, dice la Comisión de... 90,000 campesinos, dice la Comisión de la Verdad. Ayer en el Tarra entregué el primer modelo de la cartilla que se repartirá a todos los millones de estudiantes de los colegios públicos de Colombia, en todo el país, resumiendo el informe de la Comisión de la Verdad. Señor almirante, Cubides, como jefe de las fuerzas militares, usted debería, es una orden mía, repartir esas cartillas a cada soldado y policía de Colombia. Soldado de todas las armas. Porque es bueno, no que nos quedemos ahí pensando en el pasado, porque entonces nos fregamos, no salimos adelante y nos hundimos en depresión, tristeza, y sale odio de ahí. Y el odio es mal consejero, el peor de todos. No podemos abrigar odio en el corazón. Pero sí debemos saber la historia. No se puede olvidar. El olvido no es, el perdón sí es, porque nos toca perdonar. Y ser perdonados también. El perdón social, una vez me sacaron, uy, Dios mío, sufrí una semana de ataques en la prensa porque puse una tesis de un filósofo francés que nació en Argelia, pero no voy a hablar de filosofía porque los aburro y hay que irse de vacaciones. Entonces, el perdón social, pero el perdón social no es posible sin conocer y reconocer los hechos, y eso lo llamamos verdad. Y entonces yo les proponía que estudiemos alguna comisión en la universidad, la historia de por qué Panamá no es parte de la República de Colombia, con el respeto de los ciudadanos panameños que aquí hacen parte de este curso, que también es bueno investigarlo. Yo estuve en Bocas del Toro, fronteras con Costa Rica, lindo lugar, en el Caribe. La gente de allí me saludó todo con amor, aman a Colombia. No sentí lo mucho ahí de la dirigencia, pero se llevaban la bandera de Colombia con mucho orgullo en el pecho. Yo creo que hay un sentimiento allí recóndito en nosotros y en ellos de nostalgia por no estar juntos. ¿Qué nos separó? Cuando yo fui a Bocas del Toro hace unos meses, iba con una sola intención. Allá hay una fosa común donde hay colombianos de nacimiento de la actual República de Colombia, ciudades que están hoy aquí en la República de Colombia, muertos, caídos en combate. Eran los generales y oficiales de uno de los ejércitos, porque ya dije que había muchos, pero era el ejército liberal que buscaba democracia. El ejército del general Rafael Uribe Uribe, asesinado cuando era el único senador liberal a machetazos a la salida del Congreso de Colombia, aquí en el centro de Bogotá, solo porque quería extender la educación pública al conjunto de Colombia. Historia, pero esa historia tenemos que reconocerla. Allá se reunieron liberales como él, de todas las islas del Caribe. Estaba la gente que luchaba por la independencia de Cuba, Nicaragua, Jamaica, Costa Rica, un general mexicano, siempre olvido el nombre, tengo que escribirlo en mi mano. ¿Cómo es? Catarino, se llama el general. Catarino Garza, Catarino Garza, acordémonos en internet y vemos rápido si me equivoqué. Ese general del Ejército de México
estaba en Texas, cuando Texas era México. Y entonces cuando vino la invasión del norte, que quitó Texas a México, él no quiso deshonrar su uniforme, ni su juramento, ni su bandera, y se mantuvo en Texas armado al frente de sus hombres y no reconoció al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, porque México son los Estados Unidos de mexicanos, y lo persiguieron por todas partes tratando de matarlo. Rebelde dirían, pero no era un rebelde. Estaba luchando por una legitimidad, porque Texas era de la República de México, así como Panamá de la República Colombiana. Y él se escapó, desapareció y terminó apareciendo en Bocas del Toro, 1885, y dirigió con todos los liberales colombianos, panameños hoy también, caribeños, la toma del cuartel de esa ciudad. Había un acorazado de los Estados Unidos al frente. Cuando yo llegué a Bocas del Toro también había otro. Y perecieron todos en combate. Fueron derrotados. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado? Ese es el análisis que me gustaría que hiciéramos. ¿República de Panamá estaría fuera de nosotros o seríamos nosotros? Análisis que hay que hacer, porque había un ejército de Colombia en ese momento, fundado por la Constitución del 86. ¿Por qué el ejército de Colombia no actuó para tener a Panamá? Por una orden de un civil, presidente de ese momento. Ya no me acuerdo el nombre, Marroquín creo que era, bueno, ustedes me dirán. Y el presidente decidió que no había que defender a Panamá, sino que había que venderla por 13 millones de dólares. Muchos de esos dólares pasaron a patrimonio familiar de los actuales muy ricos de Colombia. Otros se volvieron ferrocarriles y otros volvieron esos ferrocarriles nada, como todos sabemos, si recorremos la geografía nacional. Es decir, vendimos a Panamá por un precio de huevo, que ahora sí podemos decir que es precio de huevo, por nada. Y nosotros no podemos ser así, porque juramos defender la bandera, no de la cobardía de un presidente, sino que la bandera es del pueblo y de la gente colombiana. Y Panamá debió ser defendida. Análisis militar que ya no nos sirve para devolver la historia, porque ya es un hecho que existe la República de Panamá y la respetamos y la consideramos hermana. Pero eso sí, le hacemos una solicitud seductora. Volvamos a establecer una gran confederación de una Colombia grande, entre las naciones que hoy existen, que fueron de la Gran Colombia. Porque solo si unimos lo que fue la antigua Gran Colombia, México volverá a mirar hacia el sur y Brasil volverá a mirar hacia su Suramérica, y las tres más grandes economías de toda esta América Latina y del Caribe volverán a plantear la bandera de la unidad para que no nos irrespeten. Es en la división que nos irrespetan. Es hablando cada uno solo por su lado, a veces defendiendo intereses codiciosos al interior de sus países, a veces escondiendo el rabo de paja que hay, por el cual nos están insultando, y no solamente insultando, sino humillando, y no solamente humillando, sino matando nuestras gentes. Equivocados o no, son nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y si tienen que ir ante un juez, que vayan. Pero en Colombia no hay pena de muerte. Y por tanto, los que nos matan en Colombia desde afuera, primero no tienen perdón de Dios,
Y segundo, no pueden ser aplaudidos por nosotros. Y tercero, el ejército de Colombia debe defender a todo y toda ciudadana colombiana en el territorio nacional. Y entonces tenemos que hablar de soberanía, no como nos pasó en Panamá. De sus lecciones tenemos que aprender. La soberanía se defiende con la vida. Ese es el compromiso que hicimos quienes por moral luchamos por los demás, no por nosotros mismos. Y aquí estamos siendo amenazados. Y a Colombia no se le amenaza, porque cuánta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común y de los que no son del común, porque cuántos líderes de este país no han muerto en manos del narcotráfico, como para que nos vengan a decir hoy que es que no estamos luchando contra el narcotráfico y aquí hay un cartel de los soles. Todos sabemos aquí que el narcotráfico puede comprar el corazón codicioso. Por eso vuelvo a repetirlo, la codicia es enemiga antagónica de la vida. Pero no todos los hombres y mujeres tenemos el corazón codicioso. No nos dejamos comprar, no estamos en venta. En venta estaban los esclavos a la fuerza y todo aquel o aquella que se venda se vuelve esclavo. Y Bolívar dijo que éramos hombres y mujeres libres. Y la Constitución del 91 lo repite y lo ordena. Luego, aquí la orden del comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia, heredero de José María Melo, último general del Ejército Libertador, y de Bolívar, primer comandante, es que aquí defendemos la soberanía con nuestra vida. Y que advertimos que Colombia no se deja amenazar y que el que pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo. Y este es un tema que quería conversar con ustedes porque obviamente es lo que está sobre la mesa en estos días. Con nosotros puede hablar cualquier gobernante y pueblo del mundo, no hay problema. Tenemos la capacidad de entendernos con todos los pueblos. Podemos hablar de tú a tú, de frente, mirándonos a los ojos. Si usted tiene razón, reconozco mi error, corrijamos. Si yo tengo razón, entonces es al revés. Si ninguno tiene razón, encontremos la razón. Como seres humanos se dialoga, no bajo amenaza. Que aquí hemos puesto sangre por litros. ¿Cuánta sangre sería? Nadie ha calculado eso, terrible número. Sangre y sangre por luchar contra el narcotráfico desde hace medio siglo. Para que los berracos gringos no se metan tanta cocaína en la cabeza. Y entonces las gracias son un insulto. No tienen por qué insultarnos. Allá no han muerto, aquí sí. 1 millón de latinoamericanos muertos desde hace medio siglo es en esas guerras que ha desatado las mafias creadas por prohibir. Y entonces han empoderado a las mafias, así como hizo la Superintendencia de Seguridad cuando entregó 20,000 armas a los narcotraficantes más grandes de esa época bajo el manto de unas mal llamadas convivir. Cuando hablaba de las armas, almirante Cubides, es que yo creo que nosotros tenemos que hacer caso.
a la Constitución. Debe disminuir al máximo la venta de armas a los civiles. Eso tiene que desmontarse, almirante. Porque esas armas, todos sabemos, por los malos softwares, a veces malos adrede, por la falta de control de sociedades premodernas, no cotejan bien entre Superintendencia de Seguridad y la Oficina de Control de Armas. Y entonces, en el embolate de estas últimas décadas hay 60.000 armas perdidas. 60.000 es como para armar un ejército. No se sabe, pues, puede que 20.000 de las que ya hablé sean parte, pero hay otras 40.000 perdidas. Y están por ahí y están matando soldados. Ya hay una estadística, hicimos la experiencia, almirante, de probar en los hechos criminales cuántas armas que se capturan son de las que se han entregado oficialmente. Y es un porcentaje alto. No tengo el número ahora. El superintendente tiene que darlos. Pero entonces, lo que estamos aquí evidenciando es que el Estado está creando y potenciando el crimen. Y eso se hace de diversos caminos, pero uno de ellos es que estamos armando los criminales. Y eso se da no porque es una decisión pública, una ley o algo, sino porque se van por los caminos de la venta de armas y de la autorización legal de armas en Colombia. ¿Qué hacer con las empresas de seguridad privadas? Buen tema. Que tienen que depurarse completamente. Ayer el Congreso de Colombia, y le agradezco, aprobó el tratado contra el mercenarismo. Ninguno de ustedes, entrenados, capacitados militarmente, capacitadas, con dinero público del pueblo de Colombia, puede usar esos conocimientos para ponerlos al servicio no del pueblo, sino de narcotraficantes en Colombia o en el exterior, o en guerras que no son nuestras. Ahí están los videos de los muchachos en Ucrania, tratando de salir y no los dejan, son esclavos. Y le pedí a la canciller que le oficie a Zelensky para que libere a los mercenarios colombianos de estos ejércitos, porque esa no es nuestra guerra, ni en Sudán, ni en Palestina, ni en ningún lugar del mundo, de ningún pueblo que nos haya hecho daño. Ni los ucranianos ni los rusos nos han hecho daño, ni los palestinos jamás nos han hecho daño, ni los del Corea del Sur nos han hecho daño, ni los de Sudán. Sus conflictos internos ojalá se resuelvan pacíficamente, pero sus conflictos armados no tienen por qué tener ayuda del pueblo de Colombia a través de oficiales que, teniendo el conocimiento, se van a pelear por causas ajenas, guerras inútiles, terribles, que no son nuestras guerras. El mercenarismo ha quedado prohibido en Colombia. Pero entonces esto nos lleva, almirante, a que miremos una normatividad muchísimo más drástica. En mi opinión, como presidente de Colombia, ningún civil en Colombia debe tener armas, ni el presidente. Y yo creo que eliminaríamos uno de los mecanismos por los cuales la violencia se nos perpetúa y el crimen. Y dejo esto para la discusión pública, porque no son ustedes, no son deliberantes, pero sí el pueblo. Y entonces debe discutirse. Y podríamos hablar de varios temas más que están hoy. Hemos hablado del tema de posible amenaza y bombardeo. Hemos hablado del tema de las armas, interno de Colombia, no es externo. Hemos hablado del mercenarismo. No hemos hablado de la paz, y es lo que tenemos que conseguir. Y ojalá esta generación
de subtenientes, 200, que aquí salen ya, nos ayude en su carrera con los problemas que habrá en la Colombia futura, mayores o peores, no sabemos, ojalá menores que los que hoy tenemos, y vayamos por una senda correcta para construir la Colombia grande. Entonces ustedes tendrán la responsabilidad, en la medida en que pasen los años y su experiencia, de conducir la fuerza del Ejército de Colombia. Ojalá más amante del pueblo y un pueblo más amante de su fuerza. Ojalá campesinos, decíamos antes, y soldados puedan juntarse para alzar la bandera nacional en común y con orgullo, no otras banderas. Ya hoy Colombia es más de ciudades y ojalá entonces las juventudes urbanas y rurales de Colombia, civiles, puedan unirse a las uniformadas y abrazarse con amor de verdad y alzar la gran bandera de Colombia, que es la que representa a todo nuestro pueblo. Y una idea de futuro, una gran democracia, una gran nación, una humanidad dirigida por el ejemplo, por la seducción, por el amor. Paréntesis, salió una encuesta ayer que dice que los hombres de Colombia en el mundo tenemos el primer lugar en sentirnos felices del amor de la mujer que recibimos. Ese es un triunfo que hay que enorgullecerse. No hay pueblo en el mundo, según esa encuesta, que tenga ese mismo nivel. Y problemas sí que hay, todos sabemos, de feminicidios que van a la baja, de machismo, que no está a la baja todavía y que hay que llevar a la baja, pero entre hombres y mujeres libres. Y hay que libertar al máximo la mujer y al hombre. Estamos construyendo una sociedad que por lo menos es vanguardia en el mundo en amarse. Ojalá dejemos de ser vanguardia en el mundo en matarnos. En la exuberancia de la vida no vale la pena entonces acabar la vida. Y ustedes son la generación que podrá hacer eso, paso a paso, con amor. Y lo lograrán, estoy seguro. No estaré yo dirigiéndole las palabras, pero ustedes las recordarán. Nuestro objetivo mayor es una gran Colombia, una Colombia grande, una Colombia en paz, soberana, libre, Colombia libre, hay que gritar desde el corazón. Y una Colombia de justicia y de libertad. Por eso juramos. Y entonces les agradezco mucho su atención. Aquí tengo otra. El ejército autorizó 12 días de permiso. Eso da hacia más o menos 18, algo así, de diciembre, 13, ¿no? 14, 16 de diciembre. Entonces yo le voy a dar 5 días más de descanso. Traten de que coincida con la Navidad. Le he pedido a Colombia, pero es orden presidencial que en esta Navidad no matemos, no nos matemos. Una Navidad en paz a todos ustedes, una Navidad de amor a todas ustedes. Que la paz y el amor nos permitan construir este sueño de la Colombia grande, del país de la belleza, de la Colombia potencia mundial de la vida. Muy amables, gracias por escucharme.